Seguimos en Ciudad del Vaticano. Saludo ahora a Santiago García Álvarez, rector de la Universidad Panamericana. Rector, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Hola Carlos, muy buenas tardes, mucho gusto en saludarte, contento de estar aquí contigo. Igualmente, gracias, rector. Pues hemos estado platicando con algunas personas aquí, expertas en cubrir Ciudad del Vaticano, también con algunos sacerdotes. Y hoy sale una serie de características que, de acuerdo a los cardenales, debe tener el nuevo Papa en esta última reunión que hubo de las congregaciones generales. Describen pues a un Papa que pareciera muy similar a Francisco, aunque claro, parecieran buscar un personaje pero con su propio sello. ¿Cómo lo están viendo ustedes, rector? Fíjate que es muy interesante la pregunta, Carlos, porque efectivamente entre los cardenales ahorita se están estudiando muchos temas que tienen que ver con la actualidad y también un poco con el futuro de la Iglesia. En ese sentido, hay un punto que quería partir de él, que es que dentro de los cardenales y dentro de los católicos, dentro de la Iglesia, existe también, digamos, como una especie de lógica distinta. Si bien es cierto que los elementos humanos y los elementos de la situación actual del mundo es importante y ciertamente se toma como parte de la decisión, también es cierto que prevalece una lógica distinta. No es tanto una lógica, digamos, como de una ONG o como de la elección de un presidente, sino que es una lógica que tiene un fundamento también religioso. Y en ese sentido, los cardenales piensan que están siguiendo un legado de Cristo como fundador y que también existe una revelación y que la persona que se va a quedar en ese cargo es una persona que va a tener una misión de representar y una misión también de imitar. Entonces, al escuchar como distintas opiniones, distintos aproximaciones al tema, veo, digamos, como toda esa situación que tiene que ver con el diagnóstico de la situación actual, pero me parece que ese punto esencial es importante tomar como partida. Al mismo tiempo, ahora que se mencionaba, por ejemplo, que los cardenales van a entrar en un silencio y el tema de los celulares, etcétera, eso también, digamos, tiene una lógica detrás que es respetar un clima de oración. O sea, digamos, ellos piensan que están reunidos para pensar en el futuro de la iglesia, que van a acogerse a lo que el Espíritu Santo quiere decir en ese momento dado, y también ese clima, digamos, de oración es algo que prevalece en esta dinámica de los siguientes días. Exacto, y es lo que nosotros estaremos atestiguando desde acá. Sin embargo, hablaba hace unos instantes con Monseñor Arismendi sobre las naturales diferencias que hay en un cuerpo colegiado tan diverso como lo es el colegio cardenalicio. Y bueno, independientemente de lo que puedan durar las votaciones, lo que deben buscar estos cardenales, pues es un personaje que los unifique, además de esta serie de diferencias, y que enfrenten toda una serie de retos que tiene la Iglesia Católica en esta época. ¿Es correcto lo que dijeron hoy los cardenales? ¿Y qué otras características se le podrían agregar al Papa que debe enfrentar, pues, el segundo cuarto de este siglo XXI? Sí, de acuerdo. Fíjate que yo partiría de ese primer punto que mencionaba, es decir, primero el Papa tiene que tener una dimensión espiritual, tiene que tener una convicción religiosa, tiene que tener incluso una vida interior, una vida de oración. Y el segundo elemento es en la línea de lo que tú comentas y que también está fundamentado en la creencia del cristianismo. El cristianismo piensa que su fundador, Cristo, es Dios, pero también es hombre. Y en ese sentido, al ser hombre, ninguna de las realidades humanas le es indiferente, pero digamos, entra como ya en un segundo aspecto. Y creo que una de las misiones importantes del Papa, vamos a decir así, es iluminar desde la fe, iluminar desde otra lógica. Y hay una serie también como de principios generales que tienen que ver con el cristianismo. Por ejemplo, principios generales puede ser la paz, un principio general es la justicia, un principio general es la caridad, la esperanza. Entonces trata de que cualquier realidad humana pueda ser iluminada desde esa perspectiva mucho más amplia. Me parece que, por ejemplo, la categorización de izquierdas o derechas no es tan atinada, digamos, dentro del marco de lo que la Iglesia pretende al ser una entidad religiosa. O sea, me parece que son como categorías distintas. Y es cierto, también escuchaba de Monseñor Arismendi, y coincido con él, que los cardenales pueden, en ese segundo ámbito, que es el ámbito del humano, pueden pensar distinto,
pueden pensar que ahorita hay una prioridad y algunos piensan a lo mejor que es otra. También en ese sentido creo que la lectura de la iglesia actual es bien interesante. Por ejemplo, si uno analiza la iglesia en 2005, había más o menos 1.100 millones de católicos en el mundo y actualmente son 1.400, algo que puede parecer contraintuitivo. En Occidente al menos, la Iglesia Católica ha crecido y ha crecido, por ejemplo, especialmente en África y en Asia, no tanto en el caso de Europa. Entonces, en ese sentido, puede haber como distintas lecturas de la parte de los retos humanos y ahí yo creo que puede haber una especie de unidad en la diversidad, es decir, aunque haya distintas aproximaciones a esas situaciones humanas, me parece que ese tronco común es muy parecido y creo que es más lo que une a los cardenales que las distintas opiniones que pueden tener en el sentido humano. Bien. Y para México, para la Iglesia Católica Mexicana, los católicos mexicanos, ¿qué debe significar la elección de un papa en este tiempo? Yo creo que para los mexicanos hay distintos aspectos. Uno es que es un país católico, México, aunque, por ejemplo, en esa dimensión que yo mencionaba a nivel mundial, si bien es cierto que África o Asia ha aumentado el número de católicos, en México ha disminuido el número de católicos en los últimos años. Yo creo que por una parte tendría que prevalecer una visión de fe, es decir, el católico está convencido de que el vicario de Cristo, eso, representa a Cristo y que en esa elección hay un significado espiritual, un significado religioso y que como católicos de alguna manera vamos a recibir luz de ese nuevo testimonio del Papa, vamos a recibir quizá como algunas nuevas directrices que también tenemos que estar como abiertos, no en una lectura más humana, sino en una lectura más espiritual de decir qué Dios nos está queriendo decir detrás de este nuevo Papa. Y en ese sentido también México, por supuesto, tiene en particular algunas claves muy importantes porque fue un punto importante en el tema de la evangelización de América. También está el fenómeno de la Virgen de Guadalupe, que es tan relevante no solamente para México, sino para toda América y a nivel mundial. Y también yo creo, Carlos, que hay ciertos mensajes en México y en el mundo que son importantes, por ejemplo, del nuevo Papa, ¿no? Yo creo que hay un campo de innovación amplísimo en el tema, por ejemplo, de cómo llegarle a los jóvenes actualmente, de cómo ser sensibles con su realidad, de cómo animarlos a tener una visión más amplia, de cómo animarlos a tener un corazón más amplio, más grande, en abrirles horizontes, en abrirles un mensaje más atractivo, en escucharlos. En esa dimensión también creo que la Iglesia tiene mucho que aportar y también seguir en esa línea que planteó el Papa Francisco relacionada con la misericordia, con la caridad, con un mensaje de esperanza. Me parece que vamos a encontrar claves muy, muy interesantes. Bien. Rector, muchas gracias por esta entrevista y por compartirnos estas ideas. Muy amable. Al contrario, mucho gusto. Saludos.